Amén y gracias a Dios, hermana Marta León. Como siempre, muchas gracias por hacerse cargo de la oración. Bueno, bienvenidos todos a una clase más de escatología bíblica. Es escatología por temas. Estamos tratando de ser lo más ordenados, lo más organizados que nosotros podamos. Iniciamos nosotros la última vez que tuvimos esta clase, creo que fue la semana pasada, no recuerdo exactamente. La semana pasada, el estudio de la sexta trompeta. Pero antes de iniciar este estudio, le pido por favor que hagamos un repaso, al menos desde la primera trompeta. Acuérdese usted que Apocalipsis capítulo 8, versículo 7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9 dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Apocalipsis capítulo 8, versículos 12 y 13 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Hasta ahí. Si hacemos un repaso, así rápido, diríamos que cuando se toca la primera trompeta, ¿qué ocurre? Yo ya leí. Ahora usted me ayuda con las respuestas. Cuando se toca la primera trompeta, ¿qué ocurre? Cuando se toca la primera trompeta, ¿qué pasa? Bienvenido al repaso. Con el fin de como ir dejando todo en un solo cuadro, ir dejando todo como en un solo apartado, para tenerlo claro, para cada vez que yo lo necesite, pues yo pueda recordarlo. Entonces yo hago la pregunta y usted me hace el favor y me regala la respuesta. Por favor, gracias. Bien, gracias señora Cecilia. La señora Cecilia dice: hubo granizo y fuego. Eso quiere decir, muy bien, eso quiere decir una tormenta eléctrica. Cuando hay granizo, cuando hay fuego y cuando hay sangre, la sangre es el resultado del granizo. El fuego pues se refiere a lo eléctrico de la tormenta o a la tormenta eléctrica. La sangre habla del impacto de toda esa tormenta sobre la tierra, destruyendo, matando. Dice que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces, si tuviésemos que ir armando cuadros, pues entonces diríamos nosotros: cuando se toca la trompeta número 1 ocurre una tormenta eléctrica terrible, ¿cierto? Ahora, cuando se toca la segunda trompeta, ¿qué ocurre? Trompeta número 1, tormenta eléctrica. Trompeta número 2, ¿qué ocurre cuando se toca la trompeta número 2?
Bueno, aquí dice, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Como una gran montaña, habla del volumen. Le quiero hacer una pregunta, nuevamente la misma pregunta. ¿Qué es más grande, un asteroide o un meteorito? Esto ya lo vimos también. ¿Qué es más grande, un asteroide o un meteorito? Es más grande un asteroide. Muy bien. Los asteroides pequeños se llaman meteoritos. Aquí hay una gran diferencia entre hablar de una montaña ardiendo en fuego, que es precipitada en el mar, y, versículo 10, una gran estrella ardiendo como una antorcha cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Quiero que note que lo que cae del cielo a la tierra, que se parece a una montaña, cae sobre el mar. Y lo que se parece a una gran estrella, que cae, según el versículo 10 y 11, cae sobre los ríos. Por supuesto, se sobreentiende que lo que cae sobre el mar es más grande que lo que cae sobre los ríos. Como lo que cae sobre el mar, segunda trompeta, es más grande que lo que cae sobre los ríos, tercera trompeta, entonces lo que cae sobre el mar es un asteroide. Y lo que cae sobre los ríos, tercera trompeta, entonces le hago la pregunta, ¿qué ocurre cuando se toca la tercera trompeta? Y usted responderá que lo que ocurre cuando se toca la tercera trompeta es la caída de un meteorito. Muy bien. Esto ya nosotros sacamos el tiempo, nos tomamos el tiempo para desglosarlo, parte por parte, punto por punto, revisarlo desde la ciencia, dando datos, dando medidas, dando volúmenes, etc. Muy bien. Ahora, cuando se toca la cuarta trompeta, algo ocurre. ¿Qué ocurre cuando se toca la cuarta trompeta? Responda usted, por favor. Eso se llama, colocándole un nombre, poniéndole un nombre que todos conozcamos, eso se llama eclipse. Ok, eclipse. Muy bien. Acerca de ese eclipse, pues también ya hablamos bastante, aquí solamente estamos repasando nosotros. Entonces tenemos trompeta número 1, tormenta eléctrica, trompeta número 2, tenemos un asteroide, trompeta número 3, tenemos un meteorito, trompeta número 4, tenemos un eclipse. Eso enseña ahí. Ahora, si pasamos nosotros a la trompeta número 5, la quinta trompeta es el primer ay mencionado en el versículo 13, ¿no? Miré, oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Eso quiere decir que si la primera trompeta, o sea, la tormenta eléctrica, la segunda trompeta, es decir, el asteroide, la tercera trompeta, es decir, el meteorito, la cuarta trompeta, es decir, el eclipse, fueron trompetas terribles o fueron juicios terribles, pues la trompeta número 5, la trompeta número 6 y la trompeta número 7 son juicios aún más terribles. Producen más ayes. Recuerde que el ay es una expresión de dolor. Entonces, si en la trompeta número 1 la gente dijo ay, en la trompeta número 2 la gente dijo ay, en la trompeta número 3 la gente dijo ay, en la trompeta número 4 la gente dijo ay, pues prepárese para los últimos 3 toques de trompeta, trompeta número 5, trompeta número 6, trompeta número 7, porque son 3 ayes. También ya vimos nosotros la quinta trompeta, y dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra.
Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y cuando se toca la quinta trompeta, entonces, ¿qué ocurre? Pero ¿cómo lo podemos decir para que todo el mundo lo entienda? Sí, si alguien nos escucha hablar del pozo del abismo, claro, es terminología bíblica. Pero el pozo del abismo, ¿qué es? No. Pero el pozo del abismo, ¿qué es? Como en la quinta trompeta, ¿no? Vamos a confundir la quinta trompeta con el quinto sello, por favor. El quinto sello ya lo vimos. No vamos a confundir aquí la estrella que cae del cielo a la tierra, la cual se le da la llave del pozo del abismo, con un meteorito, con un asteroide, porque no lo es. Eso ya lo expusimos nosotros y fuimos bien meticulosos en la exposición. Un mensajero, o sea, un ángel abre las puertas del pozo del abismo. Muy bien. Ahora, alguien especifique qué es el pozo del abismo. Eso también lo hemos dicho, para que todo el mundo lo entienda. Recuerde que es un repaso. Eso que acabas de decir, Natalia, es excelente. Un mensajero, o sea, un ángel, abre las puertas del pozo del abismo. La pregunta es, ¿qué es el pozo del abismo? El pozo del abismo es una cárcel, muy bien, donde Dios arrojó a los ángeles caídos, muy bien. Es una cárcel donde están recluidos, están privados de la libertad. Ahí la tiene, muy bien. Es la cárcel de máxima seguridad, donde están los ángeles caídos más peligrosos. ¿Y eso cómo se explica? No, eso ya lo explicamos. Ahí está en YouTube. ¿Sí? Ahí está en el canal de YouTube. Ahí está en la playlist de escatología bíblica. Aquí lo único que estamos haciendo nosotros es un repaso. Entonces tenemos aquí nosotros, a ver, trompeta número 1, tormenta eléctrica, trompeta número 2, asteroide, trompeta número 3, meteorito, trompeta número 4, un eclipse, trompeta número 5, la apertura de la puerta de la cárcel de máxima seguridad del reino de los cielos, permitiendo la liberación, la salida de los
peores delincuentes, los más peligrosos, ángeles caídos que están recluidos desde hace milenios. También explicamos desde hace cuándo y quiénes son, cuáles son los que están ahí recluidos. Nosotros ya pasamos por todo esto. Bien. Ahora el versículo 12 dice: el primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El primer ay ya se fue, ahora es el segundo ay. El segundo ay, por supuesto, es la sexta trompeta, que también comenzamos su estudio la última clase, la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta, oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, lo que alcanzamos a ver la última vez fue lo siguiente: el sexto ángel tocó la trompeta, y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Note esto: desata. Si está hablando, si la acción es desatar a 4 ángeles, se sobreentiende que esos ángeles que tienen que ser desatados son ¿qué clase de ángeles? Pues son ángeles caídos, por supuesto, ¿cierto? Son demonios, son espíritus inmundos. De lo contrario, no estarían atados. Ahora dice que estos 4 ángeles están atados junto al gran río Éufrates. Ojo, estos ángeles están atados junto al gran río Éufrates. Están atados. Todavía no han sido desatados. Quiere decir que aún están atados. Y aún están atados ahí donde la Escritura dice que están atados. Junto al gran río Éufrates. Y hace 8 días veíamos cómo ese río Éufrates pues es algo sumamente importante en la revelación de la Sagrada Escritura. Veíamos cosas como, por ejemplo, un río o el río más mencionado en el Antiguo Testamento. Es llamado el río Grande del Medio Oriente. Vimos dónde nacía, vimos hasta dónde llegaba, hasta el Golfo Pérsico. Repetimos que es el río más largo e importante del Medio Oriente. Dijimos que era uno de los 4 brazos en los que se dividía el río del huerto del Edén. Que cerca a ese río, porque el río bañaba, uno de sus brazos bañaba el huerto del Edén, entonces cerca de ese río se cometió el primer pecado, se dijo la primera mentira, se cometió el primer asesinato, se construyó la Torre de Babel. También dijimos que ese río, el río Éufrates, era la frontera este, o es la frontera este de la tierra prometida. El reinado de David se extendió hasta el Éufrates. El reinado de Salomón se extendió hasta el Éufrates. Ese río Éufrates y su perímetro se convirtió en la región central, como en la base de operaciones de diferentes imperios, como lo son el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa.
Junto a ese río Éufrates, Israel fue llevado cautivo durante 70 años. El Salmo 137 fue compuesto cerca al río Éufrates. Porque en el Salmo 137, versículos del 1 al 4, el pueblo se encuentra esclavo, el pueblo se encuentra añorando una liberación. Vaya conmigo, por favor, al Salmo capítulo 137. Salmo capítulo 137, versículos 1, 2, 3 y 4. Dice el versículo 1, junto a los ríos de Babilonia. ¿Cuáles son los ríos de Babilonia? Pues uno de los ríos de Babilonia es el Éufrates, el otro es el Tigris. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Claro, porque si están sentados junto al río Éufrates, no están en Sión. Están en Mesopotamia. Están en lo que actualmente se conoce como Irak. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Note, colgamos nuestras arpas. Si colgaron las arpas quiere decir no hay canto. Aquí no podemos cantar, no podemos alabar, no podemos adorar. No hay júbilo, no hay gozo, no hay felicidad. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero note quiénes les están pidiendo a los israelitas que canten. Dice, los que nos habían llevado cautivos, los que nos habían desolado, nos pedían alegría. O sea, se están mofando, se están burlando, están siendo sarcásticos con ellos. Los tienen esclavos y les preguntan después, ¿por qué tan tristes? El versículo 4 dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Note, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Sí, porque los cánticos de alegría de júbilo se cantan en Sión, no junto al río Éufrates. El río Éufrates y toda esa región se convierte entonces en el lugar de la esclavitud de los israelitas durante 70 años. Del Salmo 137 nace la composición esta musical que se llama Me gozaré. Dice, cuando el Señor nos hiciere subir de la cautividad, seremos como los que sueñan. Y me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Eso tiene como base el Salmo 137. Eso tiene como base el dolor de los israelitas en su cautividad de 70 años. Ahí está. Es el río mencionado en la lectura de la sexta trompeta. Y dice que esos 4 ángeles están atados junto al gran río Éufrates. Y aunque están atados, su poder, su influencia, claro que se deja ver en toda aquella región. Analice el conflicto que hay en este momento allá en esa región. Si hay un conflicto de tal magnitud en esa región es porque allí hay unos principados demoníacos, unos gobernadores demoníacos que están causando todo lo que está ocurriendo. Ellos son la causa. La maldición no viene sin causa. La causa es esa influencia demoníaca que está allí. Ahora, estos 4, ¿quiénes son? Se pregunta alguno. Bueno, pues la respuesta no es difícil de dar, porque si usted va al libro de Daniel, usted se va a acordar de lo siguiente. Para eso le toca ir al libro de Daniel y tener paciencia en la lectura. Después de haber entendido esto, yo creo que usted va a poder entender bien lo que a continuación se dice. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. A partir del versículo 10, leemos. Me avisa cuando ya esté ahí. Daniel 10:10.
Bien, aquí dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, quiero que note la mención del príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Esto que usted encuentra acá en el versículo 13 es una cosa impresionante. Porque dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Es un príncipe que está relacionado con el reino de Persia y que es un opositor a ese varón que fue enviado a Daniel con un mensaje. Dice que se lo puso durante 21 días, una perseverancia impresionante. Pero aquí Miguel, muy mencionado en las Sagradas Escrituras, y se dice de Miguel que es uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Miguel, nosotros conocemos a Miguel, ¿con qué rango? Miguel, ¿qué es en la Sagrada Escritura? Miguel, ¿qué rango tiene en la Sagrada Escritura? Miguel, en la Sagrada Escritura, muy bien, Miguel, el rango que tiene Miguel en la Sagrada Escritura es el rango de arcángel. Y aquí, a ese Miguel que es arcángel, mire cómo se le llama. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. O sea, es un príncipe o es un principado divino. Es un principado de Dios. Es un principado del reino de los cielos. Los arcángeles son los príncipes. Los arcángeles son los principados. Ahora, la primera frase del versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Aquí está hablando de otro ser semejante a Miguel en cuanto a rango, pero que no pelea a favor del reino de los cielos, sino en contra del reino de los cielos. Y si decimos entonces que es igual en cuanto a rango, estamos hablando muy bien, estamos hablando de un arcángel caído, o sea, un principado de Satanás. Los principados son mencionados allá en la carta a los Efesios. De los principados se dice que usted y yo no tenemos lucha contra carne y sangre, porque la carne y sangre no son sino las marionetas o los títeres del mismo diablo, sino que tenemos luchas contra el diablo, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad, pero también se dice que tenemos lucha contra principados de maldad, contra principados demoníacos. Le preguntan a uno, pero ¿cuáles son los principados demoníacos y cuál es la diferencia entre un principado demoníaco y un gobernador y una potestad y una hueste? Bueno, no estamos en un curso de guerra espiritual como para hablar de eso, pero sí podemos decir en este momento que un principado demoníaco es un arcángel caído al servicio del reino de las tinieblas que pelea en contra del reino de los cielos. Eso es. Aquí entonces, en este versículo 13, se encuentran dos principados en conflicto. Chocan fuerzas dos principados. El uno es el principado de Persia y el otro es el príncipe de Dios. ¿Cómo se llama? Se llama Miguel. Ahora, ¿por qué se relaciona ese principado demoníaco con Persia? Por la siguiente razón. Quien influencia, quien gobierna espiritualmente, quien dirige un gobierno impío, desde detrás de las bambalinas, desde detrás de la cortina, siempre es el mismo diablo. Pero aquí lo hace a través de príncipes, a través de principados. Aquí se habla del príncipe de Persia.
De Persia nos acordamos de nombres de emperadores, como por ejemplo, nos acordamos de Ciro, nos acordamos de Darío, nos acordamos de Asuero, nos acordamos de Artajerjes. Pero quien estuvo detrás de todos esos gobiernos realmente fueron principados demoníacos, es decir, arcángeles caídos al servicio del reino de las tinieblas. Y así como hay un arcángel o un principado que está relacionado con Persia, pues usted se tiene que imaginar un principado relacionado con Babilonia, y otro principado relacionado con Asiria, y otro principado relacionado con Grecia, y otro principado relacionado con Roma. Y así cada vez que se levanta un gobierno impío, que comete hechos impíos, lo que está detrás de ese gobierno, lo que está detrás de las políticas de ese gobierno, tanto de derecha como de izquierda, porque aquí no se salva ninguno, si es impío y está influenciado por el mismo diablo. En este caso, los principados demoníacos. Dese cuenta que entonces una de las tareas de los principados demoníacos, es decir, los arcángeles caídos, es influir directamente sobre los gobiernos. ¿Quién lo tiene claro? Una de las tareas de los principados demoníacos es influir directamente sobre los gobiernos. Si influye sobre los gobiernos son los que hacen las leyes. Entonces, cuando usted ve que leyes a favor del aborto, que leyes a favor de la eutanasia, que leyes a favor del libre desarrollo de la personalidad, que leyes a favor de la inclusión, que leyes a favor del movimiento LGBTIQ, que leyes a favor de todo lo que Dios aborrece, pues lo que está detrás de esas cabezas, lo que está detrás de esas voluntades y lo que está detrás de esas decisiones son arcángeles caídos al servicio del reino de las tinieblas. ¿Está claro? Por eso, el Señor Jesucristo claramente dijo que cuando usted entra a la casa del hombre fuerte y quiere saquear sus bienes, pues usted primero tiene que atar al hombre fuerte. O sea, primero tiene que enfrentarse al demonio o al principado que está gobernando dicho lugar o dicha región. Los espíritus inmundos son territoriales. A ellos se les asigna un territorio. Acuérdese usted cuando el Señor Jesucristo fue a la región de Gadara. Allí en la región de Gadara, los demonios, la legión sabía muy bien que el Señor los iba a echar fuera y le rogaban a Jesús diciéndole: si nos vas a echar fuera, no nos saques de esta región. ¿Por qué preferían salir del hombre pero no de la región? Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué no le claman a Jesús diciéndole: no nos saques de este hombre? ¿Por qué le claman a Jesús más bien pidiéndole: no me saques de la región? Si me vas a sacar del hombre, sáqueme del hombre, pero no me saque de la región. No me saque de este punto geográfico. ¿Por qué? Porque a ellos se les asigna un punto geográfico. Es el punto geográfico que ellos gobiernan, que ellos influencian, que ellos manipulan, que ellos demonizan, que ellos satanizan, que ellos llenan de tinieblas. Y así nos encontramos nosotros con que entonces los continentes enteros tienen sobre ellos unos gobernadores, pero los gobiernos de cada nación tienen sobre ellos a unos principados demoníacos que son los que influencian, manipulan directamente los gobiernos, las cabezas de los gobiernos. Ok, muy bien. Saliendo de ahí, habiendo entendido eso, regresando a Apocalipsis capítulo 9, nos encontramos entonces, otra vez el versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahí están. Ahí están. Ahora usted dirá: ¿por qué aquí se mencionan ángeles y por qué no se mencionan arcángeles? ¿Por qué no se mencionan principados? Porque la palabra ángel no solamente describe rango, sino que la palabra ángel también describe el trabajo que hacen. O sea, perfectamente a un serafín se le puede estar diciendo ángel. No porque el serafín haya dejado de ser serafín y se convierta en un ángel, sino por la tarea que tiene de llevar un mensaje. La palabra ángel significa mensajero. En este libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, nos encontramos nosotros con la mención de las 7 iglesias.
Se le dice, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso lo siguiente, o escribe al ángel de la iglesia de Esmirna lo siguiente, o escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo lo siguiente. Pero ese ángel, ¿quién es? Ese ángel es alguien que se va a comunicar con toda la iglesia y le va a revelar lo que Dios le está diciendo. O sea, ese ángel no puede ser entonces un ángel. Ese ángel es el predicador de la iglesia. Ese ángel es quien expone la Sagrada Escritura en la congregación y se le llama ángel. No que el predicador haya dejado de ser un hombre y se haya convertido en un ángel, sino que ahora tiene la tarea de llevar un mensaje. Y si tiene la tarea de llevar un mensaje, pues entonces por eso se le dice ángel. Repito entonces, la palabra ángel revela rango, si realmente es un ángel, o la palabra ángel revela una tarea, en caso de que tenga que llevar alguna clase de mensaje. Y aquí estos 4 ángeles, a estos 4 se les llama ángeles, aunque no son ángeles en cuanto a rango, sí son ángeles en cuanto a la tarea que tienen de llevar un mensaje. Y aquí el mensaje es un mensaje de destrucción, un mensaje de juicio, un mensaje de calamidad, un mensaje de tribulación. Esos 4 ángeles están atados, quiere decir que son caídos, que son peligrosos, porque si están atados es porque son peligrosos, de otra manera no estarían atados, y están atados junto al gran río Éufrates, donde ya dijimos que se desarrollaron los más grandes imperios, como por ejemplo el asirio, el babilónico, el medo-persa. Esos imperios ahí tuvieron su nacimiento, esos imperios ahí tuvieron su auge, ahí tuvieron su florecimiento y ahí tuvieron su crecimiento. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, note, fueron desatados los 4 ángeles. La pregunta que se puede hacer acá es, ¿pero por qué están atados ahí? Y la respuesta en el versículo 15, están atados ahí y no están atados en otro lugar porque están preparados, por eso están atados ahí, porque están preparados ahí para la hora, día, mes y año. Ahora, cuando usted le hablan de la hora, día, mes y año, y que cuando llegue la hora, día, mes y año, es que van a ser desatados, y si no ha llegado la hora, día, mes y año, no van a ser desatados. O sea, ellos no van a ser desatados antes del día, hora, mes y año, y no van a ser desatados después del día, la hora, el mes y el año. Eso quiere decir que eso quiere decir exactitud, muy bien Natalia, y eso quiere decir que los tiempos de Dios son perfectos. Eso quiere decir que por más revoltoso que sea el diablo y por más fuera de control que esté el reino de las tinieblas, estará fuera de control en la perspectiva nuestra, pero nunca el reino de las tinieblas está fuera de control de acuerdo al propósito divino. Todas las cosas funcionan a la perfección dentro del calendario y dentro del programa divino. Eso quiere decir un momento específico, eso quiere decir perfección, eso quiere decir un tiempo exacto, eso quiere decir que Dios tiene el control de todo. ¿En este momento van a ser desatados? ¿Hoy podrían ser desatados? No. ¿Mañana podrían ser desatados? No, mañana no. Pero porque mañana no, puede ser que mañana no, que no, porque así fuera el arrebatamiento hoy, pues se tiene que cumplir sello 1, sello 2, sello 3, sello 4, sello 5, sello 6, sello 7, acuérdese. Cuando llegamos al sello 7, estaríamos ya en la mitad de la gran tribulación, habrán pasado 3 años y medio, por eso le digo confiadamente, y le digo con certeza, y le digo persuadido, convencido que no, que ni hoy ni mañana. Que si hoy es el arrebatamiento de la iglesia, se tendría que esperar al menos 3 años y medio, casi 4 años, para poder desatar a estos 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Están preparados para la hora, día, mes y año, a fin de, mire que se acabó el plazo. Acuérdense que cuando se toca la quinta trompeta, a estos que son semejantes a langostas, se les prohíbe matar a los hombres, ¿se acuerdan? Y se les prohíbe matar a los hombres durante cuánto tiempo, eso ya lo sabe usted. ¿Durante cuánto tiempo? Se les prohíbe matar a los hombres. No va a haber muerte durante cuánto tiempo.
no haber muerte durante 5 meses. Solo tormento, solo dolor, el hombre buscará la muerte y no la hallará. Pero aquí dice el texto, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea, se acabaron los 5 meses. Y se acabaron los 5 meses y llegó el día, el mes y el año. La hora, el día, el mes y el año. Y esa pausa en cuanto a la muerte, esa pausa en cuanto a que el hombre se muera, esa pausa se quitó. Esa interrupción se quitó. Volvió la muerte. Y cuando vuelve la muerte, se mueren la tercera parte de los hombres. Ahora, acuérdense de eso de la tercera parte. Acuérdense de eso de la tercera parte. Cuando se toca la primera trompeta, dice que la tercera parte de los árboles se quemó. La tercera parte de los árboles. Cuando se toca la segunda trompeta, versículo 9 dice, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Cuando se toca la tercera trompeta, se dice que cayó sobre la tierra, sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Tercera parte, tercera parte, tercera parte. El versículo 12, cuando se toca la cuarta trompeta, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Aquí entonces, cuando se toca la sexta trompeta, estos seres, estos 4 ángeles, tienen la potestad de realizar una tarea, una obra, ejecutar un trabajo y terminar matando a la tercera parte de los hombres. O sea, el efecto de la quinta trompeta se acabó, ahora está en la sexta trompeta y ahora sí se están muriendo. Ahora, dice a continuación, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número, pero ¿cuáles ejércitos? ¿No es cierto? ¿Cuáles ejércitos? ¿Acaso no se mencionó a 4 seres y ahora esos 4 seres se convirtieron en un ejército de 200 millones? Y dice Juan, yo oí su número. Bueno, inicialmente esos 200 millones son los que salieron del pozo del abismo. Están comandados, liderados por un ser, versículo 11, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ok. Pero se van a dividir como en escuadrones cuando sean desatados los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Quiere decir que cuando estos 200 millones se encuentren con estos 4 ángeles ya desatados, van a reconocer la autoridad de estos principados demoníacos. Se van a poner bajo sus órdenes. Recuerden que estamos hablando de seres o encarcelados o atados. Si están encarcelados o atados es porque son sumamente peligrosos. Primeramente eso. En segundo lugar, ya vamos en el capítulo 9. Y a partir del capítulo 9... las naciones enteras, los ejércitos enteros se unen para acabar con la nación de Israel. De modo que estos 200 millones vienen siendo espíritus inmundos, fácilmente 200 millones de espíritus inmundos, pero al mismo tiempo son 200 millones de soldados de carne y hueso que conforman ejércitos terrenales de carne y hueso que se unen, que se alían, que se amangualan para emboscar a Israel y destruir a Israel, a la nación de Israel. Alguno dirá, pero un ejército en la tierra que pueda reunir a 200 millones de soldados, eso es una cosa impensable. Pero no es impensable en este tiempo. Hay una nación que alardea y dice que puede reunir, armar un ejército de 200 millones ellos solos, y es la China. Además, si se une la China, el ejército de la China con el ejército de la India, perfectamente pueden reunir 200 millones de soldados en un momento. En un momento. Ahora, ¿cómo asociamos o cómo relacionamos las dos verdades? Pues las dos verdades se relacionan de esta manera. Primero, son 200 millones de espíritus inmundos que
vienen a operar en 200 millones de soldados de carne y hueso. Ya, así lo relacionamos. Y estos 200 millones de espíritus inmundos que ahora operan en 200 soldados de carne y hueso, pues los influencian de tal manera que van a ir a la guerra, van a ir a la batalla, van a ir a emboscar, van a ir a cazar, van a ir a masacrar a la nación de Israel. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones y dice, yo oí su número. O sea que el número, así como la hora, el día, el mes y el año es literal, pues entonces el número 200 millones también es literal. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Pues es el aspecto de estos espíritus inmundos, pero es un aspecto simbólico. Como ya lo vimos nosotros en el aspecto de los que salieron del pozo del abismo, que es la prisión de máxima seguridad del reino de los cielos. Eso en el capítulo 9, versículos del 7 hasta el 11 o hasta el 10, en donde se nos dijo el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro. Así, si usted va parte por parte, punto por punto, usted le encuentra la simbología a esto, porque dice, vi en visión los caballos y a sus jinetes. Caballos y jinetes, estamos hablando entonces de armas de guerra, ¿no es cierto? Caballo y jinete, estamos hablando de una disposición para la batalla, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Estamos hablando de una coraza. De esas corazas se hablaron allí, versículo 9, tenían corazas como corazas de hierro. Si está hablando de una coraza, está hablando de algo impenetrable, está hablando de algo indestructible, hablando primero de los 200 millones de espíritus inmundos, pero también algo indestructible desde el punto de vista humano, hablando de lo sofisticada que es en este momento el armamento, lo balístico, el arsenal de estas naciones que en un solo momento son capaces de destruir a otra nación solamente con oprimir un botón. Porque estamos en la era nuclear, estamos en la era atómica. Con un botón perfectamente una nación puede acabar con otra nación. Rusia misma ostenta el mayor arsenal nuclear del mundo. No lo tiene Estados Unidos, no lo tiene toda la OTAN reunida, no lo tiene toda la Unión Europea junta. No, Rusia tiene el mayor arsenal nuclear del mundo. Tiene unos misiles que son hipersónicos, que son los más rápidos del mundo. Son indetectables. Viajan a una velocidad inmedible, a una velocidad impensable. Y son capaces de ir desde Moscú hasta Nueva York en apenas unos minutos y acabar con toda la ciudad tras oprimir un botón. En una entrevista que le hacen a Vladimir Putin, le pregunta qué significaría una confrontación entre Rusia y Estados Unidos o entre Rusia y la Unión Europea. Y Vladimir Putin responde y dice, significaría una sola cosa, una sola palabra, la aniquilación. Dice, aquí no quedaría nadie vivo. Y utiliza una expresión bíblica, aquí no quedaría piedra sobre piedra. Ahora esa confrontación se va a dar, por supuesto que se va a dar. Se está dando ya. Y por supuesto que se va a dar. Y esperamos de los cielos a aquel que nos saca de aquí antes de que todo eso ocurra. Esa es la esperanza del pueblo de Dios, la esperanza de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces cuando habla de coraza está hablando de algo impenetrable. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, o sea, fieros, feroces. De su boca salía fuego, humo y azufre. Que alguien ha dicho que esta es la descripción, o puede ser de tanques de guerra, o puede ser de buques de guerra, o puede ser de helicópteros de guerra, o puede ser de aviones de guerra. Y puede ser, estamos hablando de demonios que influencian sobre seres, soldados de carne y hueso. Y aquí estamos hablando de demonios que tienen una apariencia, pero después la apariencia pues habla de hierro, habla de fuego, habla de azufre, habla de leones. O sea, como quiera que sea, por donde usted lo vea, está describiendo es un ejército que está listo para ir a la batalla y que está armado hasta los dientes, como los caninos, como los colmillos de un león. Versículo 18.
Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, dice. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Aquí entonces está muy claro. Estas 3 plagas matan la tercera parte de los hombres. ¿Cuál es la primera plaga? El fuego. La segunda plaga, el humo. La tercera plaga, el azufre. ¿A qué se está refiriendo? Dice, son capaces de hacer llover fuego, humo y azufre, y ese fuego, humo y azufre son los que van a matar la tercera parte de los hombres. ¿De qué está hablando? Perfectamente de qué está hablando. Fuego, humo, azufre. ¿De qué está hablando? Está hablando perfectamente de bombas. Está hablando perfectamente de misiles. Está hablando perfectamente de cohetes. ¿Por qué no menciona la palabra bomba? ¿Por qué no menciona la palabra misil? ¿Por qué no menciona la palabra cohete? ¿Por qué no menciona la palabra hipersónico? ¿Por qué no menciona la palabra nuclear o la palabra atómico? Porque en ese tiempo esos términos no existían. Exacto, Germán. Exacto, Ana Milena. En esa época no existía ese término. No existía ese término para ese tiempo. Pero sí existía los términos fuego, humo y azufre. Y en la Biblia, cuando se habla de fuego, humo y azufre, está hablando de guerra, se está hablando de destrucción, está hablando de una nación peleando contra otra nación, y lo único que queda es fuego, humo y azufre. ¿Cuántos mueren? La tercera parte de los hombres mueren producto del fuego, el humo y el azufre. Versículo 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Otra vez, descripción de espíritus inmundos. Sí, puede que sean así, pero por el otro lado, dése cuenta, el poder de los caballos estaba en su boca. O sea, disparan con su boca fuego, disparan con su boca humo y disparan con su boca azufre. Y el poder de los caballos no solamente estaba en su boca. Ahora el caballo representa pues aquello que el jinete monta. Pero pues en este tiempo las guerras no son con caballos. En este tiempo las guerras son con tanques, las guerras son con carros, las guerras son con buques, las guerras son con aviones, las guerras son con helicópteros. Entonces igual, ese caballo que vendría haciendo, ese caballo es donde se monta el piloto, donde se monta el jinete pues, que lleva ese helicóptero, o lleva ese avión, o lleva ese barco, o lleva ese buque, o lleva ese tanque al lugar de la confrontación y dispara. El poder de los caballos está en su boca. Quiere decir que por delante dispara, pero también en la cola. ¿Cómo así que el poder de los caballos está en su boca y en la cola? Un caballo disparando con la boca y un caballo disparando con la cola. Difícil de entender, pero no es difícil de entender que un helicóptero, por ejemplo, que un avión dispare con la boca, es decir, con la parte frontal de su estructura, pero también que un avión dispare con la cola, porque tiene misiles en la parte de atrás. ¿Fácil o difícil de entender? En esta época, con los avances de armas, es posible, claro que sí. Claro que sí. Ahora, muchos escépticos se han reído. Imagínense que la Biblia habla de un caballo que dispara con la boca y dispara con la cola. Claro, si usted lo toma de manera literal, pues entonces en la interpretación usted fracasó y termina convirtiéndose en un contradictor y termina riéndose de lo que dice la Sagrada Escritura. Pero recuerde que lo que está teniendo Juan es una visión. Dice, en visión yo vi que estos seres eran semejantes a caballos, que disparaban con la boca y disparaban con la cola. Pero esos caballos, ¿qué son? Esos caballos son armas de guerra, o más que ser armas de guerra, son vehículos de guerra. Vehículos de guerra que tienen armas en la boca y vehículos de guerra que tienen armas en la cola. Perfectamente, ¿qué puede ser? Perfectamente puede ser un avión, perfectamente puede ser un helicóptero, perfectamente puede ser un tanque de guerra. ¿Es así o no es así? Excelente, Giovanna. Porque es que ahí dice claramente, las cabezas de los caballos eran como, y se repite el como, y el como, y el como, y el como. El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, note lo que dice, serpientes, o sea que, tremendo, pero algo en la cola del caballo, no solamente dispara con la boca y con la cola, sino algo en la cola se mueve a manera de serpiente, se mueve como de manera robótica, se mueve como de manera inteligente.
Y dice que en la cola tenían como serpientes y las serpientes tenían como cabezas y con ellas dañaban. O sea, las serpientes vomitaban el fuego, vomitaban el humo y vomitaban el azufre. Cualquiera se reiría. Pero nosotros viviendo en esta época no nos reímos, sino que nos llenamos de temor de Dios. Y encontramos en la Biblia la revelación de toda la verdad y decimos, qué impresionante exactitud profética encontramos nosotros en este tiempo. Miren, para desarrollar las armas de guerra, los inventores de las armas de guerra se inspiran en la naturaleza. Los aviones de guerra son inspirados en las aves. Los submarinos tienen su propia inspiración en los seres que viven dentro del mar. Se crea la fuerza militar anfibia, inspirada en los anfibios. Aquellos seres que pueden vivir dentro del agua, pero también salen del agua y ahora están en la tierra. Es la fuerza anfibia. Y si usted le pregunta a los inventores de armas van a tener que decir que tuvieron su mayor inspiración para construir sus armas en lo que la Biblia enseña. Investíguelo y se va a dar cuenta. Los inventores de armas van a decir, mire, yo leí en la Biblia que había un vehículo de guerra que parecía un caballo, que tenía una coraza de hierro, que disparaba con la boca, que disparaba con la cola, que en la cola tenía como serpientes, o sea, algo que se movía inteligentemente, que tenía como cabezas y por esa cabeza vomitaba fuego, vomitaba humo y vomitaba azufre. Ahí me inspiré yo para construir este artefacto que es capaz de destruir a toda una sociedad con solamente un botón. ¿Cómo le parece? Si a usted se le pidiera que describiera un avión de guerra, un helicóptero de guerra, ¿usted con qué lo compararía? Mire lo que está diciendo Marta León. Dice, yo compararía un helicóptero con una libélula. Y entonces si Juan dice, yo vi a una libélula que disparaba fuego, pues en este tiempo esa libélula sería perfectamente un helicóptero que dispara bombas. Así es la palabra de Dios, infalible y veraz en todas las generaciones. Su precisión, su exactitud profética no tiene comparación. Y esa es otra prueba, recuerde, que demuestra que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Ahora, que el hombre se inspire en la naturaleza, se inspire en la Biblia para fabricar cosas para su propia destrucción, eso solamente está revelando la total depravación de la raza humana. ¿Eso quiere decir qué? Eso quiere decir, sexta trompeta, hay una guerra. Sexta trompeta, hay arsenales desplegados. Sexta trompeta, estos 200 millones de soldados, que bien puede ser el ejército chino, bien puede ser el ejército norcoreano, bien puede ser el ejército indio, bien puede ser el ejército ruso, con todo su arsenal indestructible, indetectable, comienza a arreciar sobre el globo terráqueo y se lleva, asesina, mata a la tercera parte de los hombres de la tierra. El versículo 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. ¿Cuál será entonces la reacción de los otros? En medio de tanta tribulación, de tanta situación, uno diría, los hombres van a correr a Dios, se van a arrepentir de sus pecados. Van a decir que ya no quieren seguir pecando, sino que consagran sus vidas completamente a Dios. Pero dése cuenta lo que dice acá. Los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Eso quiere decir, y es prueba de que el único que puede convencer a un ser humano es el Espíritu Santo.
El único que puede convencer al hombre de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo, como lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8. El hombre no es convencido a punta de calamidades. El hombre no es convencido ni porque le caiga una tormenta eléctrica encima, ni porque le caiga un asteroide encima, ni porque le caiga un meteorito encima, ni porque ocurra un eclipse que lo lleve a mirar al cielo y vea un ángel diciéndole, ay, 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 todo lo que le va a pasar. El hombre no es convencido ni porque se abra la prisión de máxima seguridad del reino de los cielos, y el hombre no es convencido ni porque una guerra nuclear esté cayendo sobre su cabeza. Si el Espíritu de Dios no lo convence, no se convencerá nunca. No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. Eso es terrible, porque eso quiere decir que en medio de los sellos y en medio de las copas, lo que hacen los hombres es hacerle culto a los demonios, hacerle culto a los ídolos, hacerle culto a los dioses falsos. Los hombres intensifican la persinadera, los hombres intensifican el inclinar la rodilla, los hombres intensifican el ir a buscar en las imágenes, en la piedra, en la madera, en el bronce, aquello que solamente podrían encontrar en Dios, pero se rehúsan a buscar a Dios. Es más, a Dios le estarán echando la culpa de todo lo que estará pasando. No dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, mientras que por un lado, pero mire cómo funciona, mientras que por un lado los demonios están destruyendo a la raza humana, por el otro lado la raza humana está adorando a los demonios. ¿Cómo le parece la irracionalidad de la raza humana? Mientras que por un lado los demonios, los diablos, los espíritus inmundos están acabando con la raza humana, por el otro lado la misma raza humana le está rindiendo culto a esos demonios, a esos diablos, a esos espíritus inmundos. Si no reciben adoración directamente, pues dése cuenta, ahí está escrito, no les importa, vamos a recibir adoración de manera indirecta. Porque cuando usted adora a una imagen, cuando usted adora, se persina delante de un ídolo, se está adorando, se está persinando, se está encomendando, es a un demonio. Ya que estos ídolos, imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Cuando le prende vela a un cuadro, le está prendiendo vela a un demonio. Cuando está hincando la rodilla delante de una imagen, está hincando la rodilla delante del diablo. Cuando se está persinando delante de una imagen, delante de un monumento, se está persinando delante del mismo diablo. Le está pidiendo al diablo que lo bendiga y por el otro lado, el diablo está acabando con su vida. Así de irracional es el hombre. Entonces no se arrepintieron de adorar demonios, no se arrepintieron de adorar imágenes y tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de las hechicerías, ni de la fornicación, ni de los hurtos. Dese cuenta. Porque es que en medio de una guerra, en medio de una destrucción, ¿qué se pondrá a hacer la gente? Pues adorar demonios, a ver si los demonios los libran de ese suplicio. Adorar imágenes, a ver si las imágenes los bendicen. En medio de una guerra, ¿qué comenzará a hacer la gente? Homicidios, hechicerías, fornicaciones, hurtos, saqueos, etc. Pero los hombres con todo y eso no se arrepienten. Y si los hombres con todo y eso no se arrepienten, quiere decir que los juicios no se pueden detener. Si los hombres no se arrepienten, los juicios tienen que continuar. Y esa es la razón por la cual más adelante sonará la trompeta número 7 y después de la trompeta número 7, por cuanto los hombres no se arrepienten, entonces comenzarán a derramarse las copas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si se arrepintieran ahí, todo cesa ahí, todo se detiene ahí. Pero como el hombre no se arrepiente, todo continúa. Y después me pregunto, ¿por qué las puertas se me cerraron? Después me pregunto, ¿por qué lo que estaba vivo comenzó a morirse? Después me pregunto, ¿por qué la tribulación que viene sobre mi vida? Porque la paga del pecado es la muerte.
Tu palabra lo dice, Señor. La paga del pecado y la muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quita de mi vida la necedad, la testarudez. Señor, yo necesito ser convencido por tu Santo Espíritu. El hombre no se convence a punta de milagros, a punta de bendiciones. Y el hombre no se convence a punta de desastres naturales, a punta de calamidades. Puede ser que en medio de las bendiciones se endurezca más y puede ser que en medio de los juicios se endurezca más. El hombre es convencido cuando tú lo convences. El hombre es convencido cuando tú le redarguyes de pecado, justicia y juicio. Hace eso con nosotros. Hace eso con nuestras propias vidas. Te lo rogamos, mi Señor. Te pido que esta clase edifique las vidas de los presentes y que esta clase edifique la vida de todos aquellos a los cuales yo le pueda compartir el link de esta clase. En tus manos colocamos el efecto de esta enseñanza para tu gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios.